Apreciados estudiantes, sean bienvenidos. Nos ubicamos en la semana número 4 y conforme a la agenda prevista nos concierne hacer una revisión de lo que son los riesgos de auditoría. A la vez también vamos a identificar los componentes claves para el señalamiento de cada tipo de riesgo. Los objetivos que se apuntan es comprender los riesgos en la auditoría financiera, identificar los tipos de riesgos que se denotan y existen dentro de la labor de la auditoría, analizar la importancia desde la óptica evaluativa técnica. Es necesario hacer un preámbulo y hacer un abordaje de aquellos conceptos o temáticas preliminares, como por ejemplo, ¿qué es el riesgo? Desde la óptica del manejo de la información financiera, el riesgo representa prácticamente una probabilidad de ocurrencia de algo no inesperado. Es decir, la susceptibilidad de que ciertos aspectos manejados dentro del proceso de registro, de contabilización, de emisión y preparación y presentación de información financiera puedan estar susceptibles de ciertos errores. Es decir, prácticamente son aspectos que, por el hecho mismo del ser humano, donde radica el error, un acto no intencionado, no premeditado, se puede cometer algún registro indebido o inapropiado, o a su vez también se puede generar una omisión. Bajo esta óptica es necesario que también asociemos esta concepción de lo que es el riesgo dentro del ámbito financiero y enlacemos a lo que es la parte de la auditoría. Entonces, dentro de ello vamos a ver el riesgo de auditoría. Bueno, si bien el riesgo de auditoría asimismo en la labor, en el trabajo que desempeña el auditor, desde cada una de las etapas o fases, y primordialmente si hablamos de la fase de planificación, que es la que sustenta, que es la fortaleza de toda la labor o el trabajo de auditoría, vamos a tener esta identificación también como tal del riesgo de auditoría. Entonces, por ende, prácticamente es aquella susceptibilidad de que el auditor, pese a que tenga establecido e instaurado un programa de auditoría consistente, técnico, efectivo, se puede pasar por alto algunas cuestiones y que eso incida en el tema de la emisión de una opinión o de un criterio profesional y que no estés en apego de lo que realmente se maneja o sucede en la institución, en la entidad que ha sido objeto de análisis, de revisión, de examen. El tema de la planificación es clave, como ya se señaló, una de las etapas medulares en la cual se fundamentan las demás etapas es justamente la planificación. Pues en este sentido vamos a identificar cuáles son los tres tipos de riesgos que se asocian dentro de la labor o el trabajo de auditoría. Y empezamos con el riesgo inherente, el riesgo luego posteriormente el de control y finalmente el riesgo como tal de detección. Vamos a hacer un abordaje y arrancamos con lo que es el riesgo inherente. Bueno, se conoce, se llama riesgo inherente porque es aquel riesgo que ya viene dado, es innato con el hecho de las operaciones, de las transacciones económicas que maneja una entidad. Existen ciertos factores que justamente me permiten denotar, me permiten hacer el señalamiento en este sentido, que son aspectos que no pueden ser controlados por la empresa, así como también aquellos factores que no pueden ser controlados, mucho menos por el auditor, porque son propios de la entidad, son propios del negocio. Entonces, en ese sentido, el riesgo inherente es aquel riesgo innato, aquel riesgo que ya viene dado, y dentro de los factores adyacentes o que justamente son parte de la identificación del mismo, es el volumen de operaciones. Yo no puedo comparar y no puedo determinar el mismo nivel o magnitud o probabilidad de ocurrencia de una situación inesperada. Si, por ejemplo, nosotros comparamos una empresa pequeña, una microempresa, que maneja una cuantía de operaciones promedio en el día de 15 operaciones, frente a una empresa que ya tiene un tamaño mucho mayor, una empresa mediana, una empresa grande y más aún en el tema de las empresas transnacionales. Entonces, en esa línea prácticamente ya estamos teniendo un volumen representativo significativo de operaciones. Estamos hablando de 100, 200, 300 operaciones diarias quizás. Entonces, por otro lado, también no es lo mismo el hecho de manejar montos o cuantías pequeñas frente a cuantías ya representativas significativas. ¿Qué quiero decir con ello? Por ejemplo, en una empresa pequeña o una microempresa, el promedio que se maneja en el sistema de facturación se asume, se presume como un dato hipotético, por supuesto,
$1.000 frente a aquella empresa transnacional que ya está facturando millones de millones de dólares. Entonces, en ese sentido, lógicamente, la susceptibilidad es mayor frente al riesgo en el caso puntual. El hecho mismo por el sector al que pertenecen, es decir, sector comercial, industrial, el tema de las políticas, cambiantes, variantes, las actualizaciones que se van ejerciendo se van dando. Bueno, prácticamente dentro de lo que es el riesgo inherente vamos a señalar aquellos errores materiales, considerando la complejidad de la parte operativa, así como también el entorno en el que se desenvuelve. Bueno, en ese sentido, ahí ustedes tienen un ejemplo asociado, relacionado con lo que es la tecnología, más investigación y desarrollo, un nivel de riesgo muy alto. El tema de la manufactura, es decir, aquellas empresas que están dentro de esta óptica o de este sector económico, dentro de la susceptibilidad de un riesgo medio alto y dentro de lo que es las empresas que provisionan un determinado servicio. Por ejemplo, hablamos de servicios, servicios de transporte, de consultoría, de asesoría, de capacitación, el tema de servicios en este caso, de educación, servicios médicos, entre otros servicios que podemos identificar o asociar. Vamos con el siguiente riesgo, que es el riesgo de control, y este está plenamente identificado con el sistema de control interno que maneja la entidad. Primero, es necesario señalar que el control interno como término es un conjunto de prácticas, mecanismos, adaptaciones que lo hace la empresa, pero que involucra a todos dentro de la misma. Es decir, el control interno es un proceso que es llevado y manejado por todos, recae la responsabilidad en todos quienes son parte de una entidad, de una empresa. Pero ¿para qué se maneja? ¿Para qué se hace? Tiene tres objetivos primordiales que apunta a lo que es el control interno. Uno, determinar la confiabilidad o garantizar la confiabilidad de la información financiera. Por otra parte, salvaguardar los recursos que son dotados, que son de la empresa. Y finalmente, asumir y garantizar el cumplimiento de las disposiciones de un marco regulatorio pertinente, tanto interno como externo. Por otra parte, vamos a identificar que dentro del riesgo de control, que es el sistema de control interno, un sistema efectivo, un sistema eficiente prácticamente, un sistema efectivo, un sistema eficiente prácticamente es aquel que justamente nos permite, dentro de la óptica de la empresa, nos permite tener una estructura sólida, es decir, no únicamente con el hecho de que en un manual de procedimientos, en un manual de funciones, tenga establecido qué es lo que se debe hacer, sino también aquellos procedimientos adicionales, complementarios que coadyuven, que apoyen a que aquellas actividades cotidianas se cumplan de acuerdo a la planificación, que las actividades, es decir, en función de los procesos, de los procedimientos, estén alineados justamente en el tema de los objetivos corporativos. Entonces, el riesgo de control es justamente y tiene que ver con el sistema de control interno que maneja la empresa. Bueno, como un ejemplo para poder asociar la explicación siguiente, es necesario, por ejemplo, si hablamos del manejo de caja chica, ¿sí? Vamos a hablar del manejo de caja chica o caja general, ¿sí? Estamos hablando de un fondo disponible de uso inmediato, monedas, billetes a cargo de una persona que asume la responsabilidad del caso. Entonces, la consigna de los registros contables estará en función de los reportes por parte del cajero y las constancias de registro del caso. No obstante, un control clave adicional complementario que fortalezca justamente el manejo del fondo de caja o la cuenta caja general, por ejemplo, se practique de manera sorpresiva un procedimiento que se llama arqueo de caja. Entonces, en este sentido, el ejemplo que se asocia, que se relaciona, es prácticamente un procedimiento dentro del sistema de control interno, específicamente para el manejo de la cuenta caja. Bueno, dentro de lo que es la eficacia, de los controles, vamos a tener algunos aspectos. Si hablamos de eficacia, bueno, ¿qué es la eficacia?
No es otra cosa más que medir entre lo que se planifica versus lo que se alcanza. Entonces, necesariamente hay un horizonte que se marca al inicio y frente a eso, al final, los resultados esperados tienen que ser evaluados, tienen que ser verificados, tienen que ser medidos en términos cuantitativos. Bueno, dentro de la evaluación al sistema de control interno es necesario hacer una metodología o manejar una metodología en donde se va a identificar el grado de probabilidad e impacto que va a tener justamente el riesgo de control. Entonces, bueno, dentro de eso en adelante se hablará, se indicará, se explicará justamente cuál es la metodología que se va a manejar. Bueno, y el último riesgo es justamente el riesgo de detección. Bueno, ¿qué es el riesgo de detección? Es aquel riesgo que está plenamente identificado con el auditor, la persona responsable de llevar a cabo la auditoría. El auditor prácticamente, pese a que tenga establecido una metodología clara, técnicas y procedimientos consistentes, se puede pasar por alto la revisión de algún proceso, de algún procedimiento, de alguna cuenta en específico y que justamente esa cuenta que no está concebida, que no está considerada en el proceso evaluativo, presentaba inconsistencias, ¿eh? Por ejemplo, por el hecho de la definición de la muestra. Entonces es necesario tener justamente ese indicativo desde la fase de planificación para poder cubrir de manera efectiva toda la labor o el trabajo de auditoría. Bueno, dentro de lo que es la valoración de riesgo de incorrección material, eh, para ello está sustentado en la norma internacional de auditoría, la número 315, en donde se señala cuál es la metodología para evaluar la probabilidad de errores significativos. Bueno, ¿qué es un error significativo? Un error es algo no intencionado, no premeditado, pero si hablamos de errores significativos, estamos señalando de que son inconsistencias que realmente tienen una repercusión en las cifras monetarias que se presentan en los estados financieros, es decir, hay una afectación directa, ¿sí? Entonces, dentro de eso es necesario establecer una metodología para justamente evitar esta situación. Identificación de riesgos a nivel de estado financiero y a nivel de afirmación. Bueno, ¿a qué se refiere esto? A nivel de la información que maneja y la documentación sustentatoria o habilitante del caso, existe una probabilidad, pero también como auditores, yo en su momento decía, indicaba, debemos ser tan inconformes, tan desconfiados, diría yo, que no debemos fiarnos solamente de la información que presenta la entidad, debemos buscar la triangulación de la información, de los datos, y para ello salimos del contexto de la empresa y nos vamos a las confirmaciones a través de los clientes, a través de los proveedores, las terceras personas que justamente fueron parte involucrada y directa de esas operaciones que están siendo examinadas o están siendo revisadas. Bueno, para poder adecuar la parte metodológica y como producto o insumo clave, se adecuará una matriz en donde se hace justamente la contemplación de los riesgos, la categorización, la clasificación, la ponderación de los resultados a fin de identificar cuáles son las áreas críticas vulnerables que demandan, en este caso, atención o una auditoría en específico. Bueno, dentro de lo que es este espacio de triangulación que había señalado, vamos a tener no solamente el hecho de identificar ciertos errores, también podemos a la par, también se pueden manifestar ciertos indicios, digo indicios porque no puedo señalar de forma directa que a quien le competiría en el tema de un fraude es justamente las instancias pertinentes a través del debido proceso, pero como auditor sí puedo tener indicios de actos fraudulentos. ¿Qué es un acto fraudulento? Es un acto intencionado, premeditado para perjuicio económico de la empresa, para beneficio personal o de terceras personas, en donde se hace sustracción indebida de fondos, mal uso de los recursos de los fondos. Entonces, en ese sentido, sobreprecios, sobrecargas, sobreestimaciones, subestimaciones, quizás para un tema de beneficio personal o propio, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido vamos a identificar también aspectos
como indicios, como una aproximación a los fraudes y que como labor de auditor llega hasta la emisión del informe con la documentación habilitante, pero usted no es juzgador, le compete, le corresponde en este caso a la autoridad competente seguir el debido proceso o a la instancia competente, que sería la Fiscalía General del Estado, en el caso de fraudes como indicios, por supuesto, y hagan el debido proceso, pero usted únicamente se limita para ello, ¿no? Bueno, cuando se tiene una contemplación técnica de cuáles son los resultados y cómo se ubican los diferentes riesgos que acabamos de señalar, ahí viene justamente el rol que tiene el auditor y qué es lo que va a hacer frente a eso. Y ahí justamente canalizará estrategias viables, como por ejemplo desde la óptica de la planeación, o sea, esos riesgos que han sido identificados, cómo van a ser tratados. Eh, bueno, dentro de la óptica del tratamiento puede implicar de que se considere la asignación de un equipo multidisciplinario, un equipo especializado, que no solamente se limite a los profesionales en el área financiera, sino también en el área jurídica y dependiendo de la temática o las temáticas involucradas, asocien otras áreas, así como también el tipo de pruebas que van a manejar, es decir, si hablamos del alcance de las pruebas, si son procedimientos sustantivos, si son procedimientos de cumplimiento, entonces, en función de ello, lógicamente se tiene que establecer. Bueno, es necesario que en la parte final todos estos riesgos sean reportados, sean comunicados a las instancias pertinentes, en este caso, a quienes son los referentes de la solicitud o de la realización o del contrato de auditoría. Entonces, bajo esta óptica es necesario hacer un reporte con el detalle debido de todas las deficiencias, los aspectos que demandan atención, la probabilidad o posibilidad de ocurrencia de ciertos riesgos que al momento son latentes o que fueron en este caso, fueron palpables. Bueno, en la parte final es necesario señalar que la evaluación a los diferentes tipos de riesgos es clave, porque a partir de ello yo puedo tener un sustento técnico de una planificación consistente, viable y que justamente me garanticen que en las siguientes etapas pueda justamente alinearse y cumplirse a cabalidad con el proceso de labor de auditoría. El informe técnico o el informe de auditoría sea consistente y sea pertinente en relación a la realidad que maneja la institución o el ente que es auditar.